Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a nuestro interesante mundo de saber sobre la educación en México. La educación en México en el siglo XXI ha sido objeto importante sobre cambios y reformas a lo largo de los años. Ha sufrido y trascendido de diferentes maneras para su evolución educativa. La lucha por la educación en la historia de México desde su independencia hasta nuestros días ha pasado por diversas etapas, las cuales explicaremos más adelante, así como las aportaciones de los gobernantes en México, el progreso de las instituciones educativas y el desarrollo liberal de las comunidades rurales, porque en el proceso de construir una educación soberana, libre y significativa se da énfasis a las y los estudiantes de nivel básica e rurales y tienen un enfoque claro y coherente de mejorar una educación pensando en las necesidades de todas aquellas personas que sufren un rezago educativo. En tiempos remotos, hasta la Revolución Mexicana trajo consigo un cambio importante en la educación. Se promulgó la Constitución de 1917, que incluyó disposiciones sobre la educación pública y gratuita para todos. También se estableció un fuerte control gubernamental sobre el sistema educativo durante el gobernado de Venustiano Carranza. También el nacionalismo mexicano durante la década de 1920 se enfatizó el nacionalismo mexicano en la educación. Se fomentó la enseñanza de la historia y la cultura mexicana y se introdujeron nuevos métodos pedagógicos, pero todos con dirección hacia una educación para las personas indígenas y rurales. El gobierno promovió la educación ruralista para atender a las comunidades agrícolas y marginadas, y de esta forma se crearon escuelas para comunidades y espacios rurales que fueron atendidos de acuerdo a sus necesidades con los programas de intervención específico para satisfacer las necesidades de estas áreas. Después de la Segunda Guerra Mundial, México trascendió y experimentó un rápido crecimiento económico porque se destinaron recursos hacia la educación en diferentes niveles educativos, como la media superior, la superior y el gobernado de Venustiano Carranza. Se crearon nuevas universidades con enfoques diferentes y es hacerlas más prácticas y no ser universidades con carácter muy humanistas como la que Justo Sierra tenía. En esta misma se agregaron carreras como ingeniería, odontologías, ciencias químicas y se hizo una educación más práctica. En resumen, la primera parte del siglo XX en México presenció una serie de cambios en el sistema educativo desde la era del Porfiriato hasta la Revolución Mexicana y las reformas educativas lideradas por José Vasconcelos. Estos cambios buscaron darle solución a la alfabetización con nuevas permutas, las cuales se llevaron a cabo para comenzar la nueva educación en todos los rincones del país, mejorando y capacitando a los docentes, preparar el magisterio para afrontar las necesidades que se vive y se estableció una educación pública gratuita promoviendo el nacionalismo y la inclusión de comunidades rurales en el sistema educativo, la cual hasta hoy en día podemos ver ese avance, ya que Secretaría de Educación sigue con ese avance de seguir capacitando al magisterio, a todos los maestros con los cursos y todas aquellas herramientas que saca y lanza para la preparación de docentes para poder atender a las necesidades de su alumnado, dependiendo de la situación y del contexto en el que se encuentren. Estas transformaciones sentaron la base para el desarrollo continuo de la educación en México en las décadas posteriores. Esta ejecución del propósito comenzó en 1921 con la creación de la Secretaría de Educación Pública para dar pautas a la mejora de la educación. Dentro de esta misma, la educación debía tener un rumbo mejor e incluir dentro de ellas la difusión de la cultura en todos los rincones del país. Constituyó el punto de partida de la política educativa del periodo de reconstrucción nacional que inició con el presidente Álvaro Obregón en 1920, quien responsabilizó a José Vasconcelos en la tarea educativa nacional. Los objetivos del modelo vasconcelistas eran claros: la educación debía ser función exclusiva del Estado, laica, gratuita y obligatoria. Para Vasconcelos, el crecimiento y progreso nacional se basa en la revolución educativa del pueblo. Por ello, la prioridad de crear escuelas rurales, primarias y técnicas, además de emprender una cruzada contra la ignorancia y el analfabetismo a favor de la educación indígena, era una de las prioridades mayoritarias para José Vasconcelos, y él dividió esta secretaría en 3 grandes departamentos que abarcaran todos los institutos de la cultura y así también poder hacer una educación mejor para todos los estudiantes. El primero comprendía la enseñanza científica y técnica, tanto teórica como práctica, es decir, una enseñanza más significativa. El segundo era un complemento de la campaña de alfabetización para
acabar con el rezago educativo. Y el último ofrecía lo que eran las culturas, incluir cantos, bailes, música y artes dentro de las clases. La filosofía también era algo que José Vasconcelos quería que siguiera adelante. Durante su mandato como titular de la SEP, apoyó el desarrollo de la pintura mural, como las obras de Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Esta fue su manera de defender la identidad nacional mexicana integrada al proceso. Entonces, de acuerdo a lo que José Vasconcelos hacían, era prácticamente mejorar la educación en todos los ámbitos educativos. Después de todo esto, al final, después de un proceso electoral muy difícil, llegó a la gobernatura Manuel Ávila Camacho, que fue en 1940, y fue entonces que la educación tomó rumbo hacia algo más socialista y no humanista, es decir, que se cambiaron todos los aspectos y todo lo que se venía trabajando. Se eliminaron las escuelas mixtas y todo iba en camino para trabajar en el desarrollo económico del país. A mediados del siglo XX, la adecuación se realizó de manera transversal. Con la llegada también de Jaime Torres Bolet, se hizo cargo él Secretaría de Educación en 1943 y él retomó prácticamente la campaña de la alfabetización que José Vasconcelos venía trabajando años anteriores. Siguió capacitando al magisterio y también Torres Bodet fue una de las figuras sobre la educación en México, del México contemporáneo. Él dejó atrás la idea de una educación socialista, de acuerdo al artículo 3 constitucional. Realizó una educación que prevalece hasta la fecha, que es nacionalista y que se enfoca principalmente en las necesidades de aquellos alumnados para poder llegar a una mejor solución. Es decir, que todos los gobiernos que han pasado y trascendido durante este transcurso de los años, todos han venido trabajando de manera colectiva para llegar a una educación más humanista, más significativa y lograr así llegar hacia los rincones del país con una educación bien transformadora y sobre todo pensando en las necesidades de los alumnos, poder ellos trabajar prácticamente muy bien con todo el alumnado que tienen a su alrededor, dependiendo del contexto y el lugar en donde se encuentren. Conocer acerca de nuestro país, acerca sobre la educación, la evolución que ha tenido y ha trascendido durante estos años, es muy importante, ya que aprendemos y conocemos sobre cómo se ha logrado manifestar esta educación que hoy en día tenemos, cómo se ha logrado llegar hasta donde estamos y sobre todo cómo podemos seguir mejorando esta parte educativa tanto como docentes, maestros y alumnado.